Hola, hola, mis seriéfilos de corazón. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir las joyitas televisivas que les traigo hoy. Si son como yo y aman las historias que te atrapan desde el primer minuto, los romances apasionados que te hacen soñar despierto, los giros inesperados que te dejan sin aliento y los personajes inolvidables que se quedan grabados en el corazón, este es su vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no en cualquier serie, sino en las 15 producciones cortas que, créanme, van a dominar el panorama televisivo en 2025. Sí, ya estamos calentando motores, afianzando nuestras palomitas de maíz y afilando nuestros sentidos para lo que viene y les aseguro que la lista que les tengo preparada está de infarto, digna de maratones épicos y noches sin dormir. Así que, pónganse cómodos, preparen sus bebidas favoritas. Cojan ese cojín que tanto aman y acompáñenme en este recorrido que, les prometo, no los decepcionará. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Es un placer tenerte entre nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte absolutamente ningún vídeo. Ya saben que aquí compartimos nuestra pasión desmedida por las mejores series y películas, y juntos, exploramos cada rincón de este universo audiovisual que tanto nos apasiona. Ahora sí, sin más preámbulos, empezamos esta aventura seriéfila. Prepárense porque lo que viene es pura magia televisiva, de esas que te hacen suspirar con los romances más apasionados, llorar con los dramas más conmovedores, reír a carcajadas con las comedias más absurdas y hasta gritarle a la pantalla cuando la intriga nos deja en el filo del asiento. Vamos a sumergirnos en un abanico de tramas que exploran desde los dramas familiares más intensos, aquellos que te remueven las entrañas y te hacen cuestionar todo, hasta los romances más dulces y apasionados, esos que te hacen creer de nuevo en el amor verdadero. También tendremos intrigas y misterios que te mantendrán pegado al sofá, sin poder parpadear, y giros de guión tan inesperados que te harán cuestionar tu propia realidad. Y no nos olvidemos de las series que nos transportarán a mundos lejanos y épocas pasadas, llevándonos en un viaje lleno de aventuras y descubrimientos. Empecemos con una serie que, desde ya, está generando mucho ruido en los círculos seriéfilos y redes sociales. El eco de la ciudad. Esta producción nos traslada al corazón de Estambul, esa ciudad majestuosa que es un crisol de culturas, pero no a la Estambul turística que todos conocemos por las guías y postales, sino a los barrios más recónditos, aquellos donde la vida late con otra intensidad, donde las fachadas esconden secretos ancestrales y las familias influyentes traman acuerdos oscuros que amenazan con salir a la luz, como una marea imparable. La protagonista, una joven y ambiciosa periodista, con una sed insaciable por la verdad, se ve involucrada en una investigación que, al principio, parece un simple encargo, pero que rápidamente la arrastra a un laberinto de mentiras, traiciones y peligros, obligándola a desenterrar verdades dolorosas que cambiarán su vida para siempre. Y créanme, los giros de guión son de esos que te dejan con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y preguntándote, ¿qué va a pasar ahora? Cada episodio es una sorpresa, cada personaje esconde un secreto y cada rincón de la ciudad guarda una pista. Otra que no se pueden perder, porque ya es considerada un clásico instantáneo, es El Jardín de las Mariposas. Aquí nos alejamos un poco del drama urbano, con sus intrigas y peligros, para adentrarnos en una historia de amor puro, de esas que te hacen creer en los cuentos de hadas, en las flechas de Cupido y en la magia del destino. Dos jóvenes de mundos opuestos, él un pescador sencillo y humilde, ella una artista de la ciudad, con una vida llena de glamour y exigencias, se encuentran por casualidad en un pintoresco pueblo costero, un rincón de paz y belleza donde el tiempo parece detenerse, y, como era de esperar, el amor florece entre ellos de una manera tan natural y hermosa, como las flores que adornan el jardín de la casa donde se conocen, pero no sin obstáculos. La diferencia de sus vidas, las expectativas de sus familias, los prejuicios de la sociedad y los fantasmas del pasado pondrán a prueba la fortaleza de su amor, pero ellos, con la esperanza como bandera y el amor como escudo, lucharán para que su historia tenga un final feliz. Esta serie es perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de dulzura y esperanza, para cuando el corazón necesita un respiro y el alma un poco de magia. Es una historia que te abrazará con su ternura y te recordará que el amor verdadero existe, incluso en los lugares más inesperados. Y siguiendo con las historias de amor, pero con un toque más de picante, más de pasión desenfrenada y química que chispea en el aire, tenemos a Fuego Lento. Imagínense dos chefs de renombre, estrellas de la cocina, con egos desbordantes y talentos extraordinarios,
que son rivales feroces en la cocina, en cada concurso, en cada restaurante, pero que, detrás de las máscaras de competitividad, ocultan una atracción innegable, una química que traspasa la pantalla, que te hace sentir el calor de sus miradas y el deseo de sus cuerpos. La competencia entre ellos es feroz, cada plato es una declaración de guerra, cada receta una estrategia para vencer, pero la atracción es tan poderosa que, como un imán, los atrae hacia el abismo del amor, el mismo abismo que juraron evitar. Prepárense para escenas que les harán subir la temperatura, para diálogos ingeniosos que desatarán risas y para una trama que los mantendrá al borde del asiento, ansiosos por descubrir si el amor podrá superar la rivalidad o si el fuego de la pasión terminará quemándolos a ambos. Esta serie es una explosión de sabores, emociones y sensaciones, una mezcla irresistible que te dejará con ganas de más. Y si lo suyo es el misterio, la intriga, los enigmas que te hacen pensar y los secretos que te roban el sueño, no pueden perderse La sombra del pasado. Esta miniserie nos presenta la historia de un hombre que, tras un trágico accidente que le borra la memoria, se embarca en una búsqueda desesperada para descubrir su identidad, para entender quién es, de dónde viene y por qué su vida parece un rompecabezas sin piezas. Cada pista que encuentra lo lleva por un camino lleno de peligros y sorpresas, a lugares oscuros donde se esconden secretos que podrían cambiar su vida para siempre. Esta serie es ideal para esos maratones de fin de semana, para cuando quieres desconectar del mundo y sumergirte en una trama que te atrapa desde el primer minuto, porque una vez que empiezas a desentrañar los misterios del pasado, no puedes parar hasta descubrir la verdad, por más dolorosa que sea. Ahora, hablemos de esas series que te hacen reflexionar sobre la vida y las relaciones, que te invitan a mirar hacia tu interior y a cuestionar tus propias decisiones. El hilo invisible es una de ellas. Esta producción nos muestra la historia de 4 amigas inseparables, que se conocen desde la infancia, que han compartido alegrías y tristezas, risas y lágrimas, y que, a pesar de sus diferencias, de sus personalidades opuestas y de sus caminos divergentes, se mantienen unidas por un lazo irrompible, por una amistad que es un refugio, un apoyo, una fuente de fortaleza. A través de sus experiencias, exploramos temas tan profundos y universales como la amistad, el amor, la pérdida, la superación personal, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Es de esas series que te tocan el corazón, que te hacen sentir identificado con sus personajes y que te dejan pensando, preguntándote sobre tus propias relaciones, sobre tus propios sueños y sobre tu propio camino. Y si lo que buscas es una serie que te haga reír a carcajadas, que te levante el ánimo y te haga olvidar de los problemas del día a día, entonces tienes que ver Enredos familiares. Esta comedia nos cuenta las peripecias de una familia disfuncional, con personajes tan extravagantes como adorables, que se ve envuelta en todo tipo de situaciones absurdas, de malentendidos desopilantes y de enredos que te harán reír sin parar. Los personajes son tan entrañables como desastrosos, con sus manías, sus miedos y sus ocurrencias, y sus interacciones te harán pasar un rato de lo más divertido, un respiro de alegría en medio del caos de la vida. Y no podemos olvidarnos de esas series que te transportan a mundos completamente diferentes, que te llevan a lugares mágicos y te hacen soñar despierto. El Bazar de los Sueños nos lleva a un mercado lleno de magia y misterio, un lugar donde los objetos tienen el poder de cambiar vidas, donde las leyendas cobran vida y donde cada puesto es una puerta a un mundo desconocido. Cada capítulo es una nueva aventura, con personajes que tienen historias fascinantes que contar, que te harán viajar a través del tiempo y el espacio, y te dejarán con la sensación de que la magia existe, solo tienes que saber dónde buscarla. Esta serie es un deleite visual, con una estética cuidada y detallada, y una oda a la imaginación, una invitación a creer en lo imposible. Y para los que aman las historias de época, para los que disfrutan de los trajes elaborados, los paisajes impresionantes y las intrigas palaciegas, les recomiendo El legado otomano. Esta producción nos traslada a los tiempos del Imperio Otomano, a una época de grandeza, de esplendor, pero también de batallas épicas, de intrigas palaciegas, de romances prohibidos y de personajes que lucharon por el poder, el amor y la libertad. Es una serie visualmente impactante, con una puesta en escena que te dejará sin aliento, y con una trama que te atrapa de principio a fin, que te sumerge en un mundo de pasión, traición y ambición. Y aún hay más, porque la lista de series imperdibles es larga y variada, y estoy segura de que hay algo para cada uno de ustedes. La promesa del desierto nos lleva a un viaje a través de paisajes áridos y culturas milenarias, a un mundo donde las tradiciones marcan el camino y donde el destino a veces tiene otros planes. 2 jóvenes, de familias enfrentadas, se ven obligados a casarse por un acuerdo familiar,
Pero el destino, siempre caprichoso, tiene otros planes para ellos, y el amor, ese sentimiento que lo cambia todo, aparece en sus vidas de la manera más inesperada, desafiando las reglas y los prejuicios. Esta serie es una combinación perfecta de romance, aventura y drama, con escenarios impresionantes y personajes que te robarán el corazón. El Faro de las Almas nos sumerge en una atmósfera misteriosa y oscura, en un ambiente lleno de tensión y suspense, donde un grupo de amigos, que se conocen desde la infancia, decide pasar un fin de semana en una casa abandonada, un lugar con historias macabras y leyendas aterradoras. Y, como era de esperar, todo sale mal, las cosas empiezan a torcerse, los secretos del pasado se revelan, las sombras del presente acechan y la amistad se pone a prueba. Esta serie es perfecta para los amantes del terror y el suspense, para los que disfrutan de las emociones fuertes y los sobresaltos inesperados. Y si hablamos de series que te hacen cuestionar todo, que te invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea y el futuro que nos espera, tenemos El Espejo Roto. Esta producción nos presenta un futuro distópico, un mundo donde la tecnología controla todos los aspectos de la vida, donde la libertad individual es solo un recuerdo y donde la sociedad está dividida entre los que tienen el poder y los que viven en la opresión. Un grupo de rebeldes, que no se resignan a vivir en este mundo sin alma, decide luchar por su libertad, por su derecho a elegir su propio camino y por un futuro mejor para las nuevas generaciones. Esta serie te hará reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas, sobre los límites del poder y sobre la importancia de la libertad. Y para los que prefieren historias más ligeras y divertidas, para los que buscan un respiro de alegría y buen humor, les recomiendo La Tienda de los Caprichos. Esta comedia nos cuenta las peripecias de una joven que hereda una tienda de objetos raros y curiosos, un lugar donde todo es posible, donde la magia se esconde detrás de cada objeto y donde cada cliente tiene una historia que contar. Los personajes son adorables, con sus manías y peculiaridades, y las situaciones son desopilantes, con diálogos ingeniosos y situaciones inesperadas que te harán reír sin parar. Y no podemos olvidarnos de El Secreto del Bosque. Esta serie nos traslada a un pequeño pueblo rodeado de misterios y leyendas, un lugar donde el pasado se mezcla con el presente, donde los secretos se esconden entre los árboles y donde un grupo de jóvenes se embarca en una búsqueda para descubrir un secreto oculto que podría cambiar sus vidas para siempre. Es una serie llena de suspense, giros inesperados y personajes que te conquistarán con su carisma. Y para cerrar esta lista de imperdibles, les presento dos joyas más que no se pueden perder. Dos series que te tocarán el alma y te dejarán con una sonrisa en los labios. El color de la esperanza nos cuenta la historia de una mujer que, tras superar una tragedia que le rompe el corazón, decide emprender un nuevo camino en la vida, dejar atrás el pasado y construir un futuro lleno de esperanza, de sueños y de amor. Esta serie es una lección de resiliencia, de superación y de esperanza, un recordatorio de que nunca es tarde para volver a empezar. Y finalmente, La Melodía del Adiós nos presenta una historia de amor agridulce, un romance que surge entre dos músicos, con almas gemelas y talentos extraordinarios, que, a pesar de las adversidades, los obstáculos y las heridas del pasado, encuentran en la música un lenguaje para expresar sus sentimientos, una manera de conectarse, de entenderse y de amarse. Esta serie es una oda a la música, al amor, a la pasión y a la belleza de las emociones humanas. Como ven, mis seriefilos, la lista es variada y hay para todos los gustos. Desde dramas intensos hasta comedias ligeras, pasando por romances apasionados y misterios intrigantes. Las series turcas que vienen en 2025 prometen ser una auténtica revolución en la televisión y estoy segura de que más de una se convertirá en su nueva obsesión. Todas estas producciones nos ofrecen historias muy bien contadas, con guiones inteligentes y personajes con los que podemos empatizar, con los que podemos reír, llorar y soñar, y una estética impecable, con una fotografía que te dejará sin aliento. Además, algo que me encanta de las series turcas es que nos permiten conocer otras culturas, otros paisajes, otras tradiciones y otras formas de vivir, que nos abren la mente y el corazón. Es como viajar desde el sofá de nuestra casa, pero sin tener que hacer las maletas, lo cual es una ventaja que a todos nos gusta. Y estoy segura de que, al igual que a mí, estas historias los van a atrapar y los van a dejar con ganas de más, con la necesidad de saber qué pasará en el próximo episodio y con la sensación de haber vivido una experiencia única. Y con esto llegamos al final de este recorrido por las 15 series turcas cortas que prometen conquistarnos en 2025. Como pudieron ver, hay opciones para todos los gustos, para cada estado de ánimo y para cada momento del día.
Espero que esta lista les haya servido para descubrir nuevas series, que les haya abierto un mundo de posibilidades seriéfilas y que, al igual que yo, estén ansiosos por ver lo que nos depara el próximo año. Recuerden que lo más importante de ver series no es solo entretenernos, sino también reflexionar, empatizar y aprender de las experiencias de otros, ya que las series son un reflejo de la sociedad, de nuestras vidas y de nuestros sueños. Y las series turcas, en particular, tienen esa capacidad de conectar con nosotros a un nivel muy profundo, de emocionarnos, de inspirarnos y de hacernos creer en lo imposible. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo, por compartir conmigo su tiempo y su pasión por las series. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a buscar las mejores series y a compartir mis opiniones con ustedes. Y ahora, los invito a que dejen en los comentarios cuál de estas series les llamó más la atención, cuál les despertó la curiosidad y cuál tienen más ganas de ver. ¿Hay alguna que ya hayan visto? ¿O alguna que les gustaría ver? Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan y compartir con ustedes este espacio de diálogo y amistad. Recuerden que esta es una comunidad, un lugar donde podemos compartir nuestra pasión por las series y películas, donde podemos debatir, recomendar y descubrir juntos este mundo apasionante. Y como siempre, antes de despedirme, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos seriéfilos, aquellos que entienden nuestra obsesión por las series, y, por supuesto, a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y estén al día con las últimas novedades del mundo seriéfilo. Gracias de nuevo por su apoyo, por su tiempo y por su pasión por las series. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas recomendaciones, análisis y sorpresas. Hasta la próxima, seriéfilos. Que tengan una excelente semana llena de maratones seriéfilos.